Nicolás Rolón. Resumen. Obligaciones. Cátedra 2. Bolilla 3. Punto 1. Fuentes clásicas. Contrato cuasicontrato, delito cuasidelito. Artículo 957 CCYC. Definición. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Cuasicontrato, acto lícito al que le falta la concurrencia de una de las voluntades. Delito, acto obrado a sabiendas y con la intención de dañar. Tiene como elemento principal al dolo. A su vez se agrega el concepto de dolo contractual. La actuación dolosa en el marco del contrato no es intención de dañar, sino que es manifiesto desinterés por la otra parte. Cuasidelito, acto ilícito obrado con culpa. La culpa es cuando se obra con negligencia, impericia o imprudencia. Ley, puede ser fuente inmediata o mediata de las obligaciones. Fuentes modernas. Declaración unilateral de la voluntad de enriquecimiento sin causa inmisión en el derecho jurídico ajeno, pago de lo indebido. Punto 2. Declaración unilateral de la voluntad. Art. 1800 a 1802 CCYC. Art. 1800. Regla general. La declaración unilateral de la voluntad causa una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos, por la ley o por los usos y costumbres. Se le aplican subsidiariamente las normas relativas a los contratos. Controversia doctrinaria. Bajo la vigencia del Código Civil de Vélez, la doctrina discutía si era posible que una persona se obligue sin el concurso de la otra parte. 3 tesis. 2d. Extremo y una postura intermedia. Afirman, Siegel, Worms, Bonilla, San Martín. Afirman que en el contrato la conjunción de voluntades no es simultánea sino sucesiva, ya que aquel que emite una oferta queda inmediatamente obligado por su sola voluntad mediante esta acción firme, decidida y terminante, desinteresando que se produzca el consentimiento o la aceptación del otro. Niegan. Planion, Ripert, Cialoja, Pacchioni, Busso, Casaux. Rechazan la tesis de la declaración unilateral de la voluntad como fuente autónoma de las obligaciones. Afirman que las voluntades son simultáneas ya que el acreedor al aceptar impide la retractación y desde ese momento nace la obligación. A su vez señalan que para adquirir un derecho es necesario manifestar la voluntad, ya que la promesa no aceptada es revocable, por aquello de que quien solo se obliga, solo se desobliga. Intermedio, Salas, Trigo, Represas, Goldenberg, Galli, etc. Esta tesis trata de dar virtualidad a la declaración unilateral en algunos casos de excepción, aunque la rechaza en su carácter de principio general. Señalan como casos específicos la promesa pública de recompensa, la promesa de fundación, las obligaciones al portador, la aceptación de la delegación de deuda y el reconocimiento de las obligaciones. Antecedentes históricos. Pacchioni sostenía que en el derecho romano una promesa unilateral no aceptada no hace nacer obligaciones. Esto se completa con el principio de que el simple pacto nudum pactum no podía ser causa civil y antecedente de lamentada relación jurídica. Sin embargo, otros romanistas han creído encontrar en algunas declaraciones unilaterales formales un precedente de la figura en estudio. Se brindan como ejemplos el iuriciurandum, el votum y la polliciatatio. El iuriciurandum o juramento promisorio consistían en una promesa de cumplimiento por la cual se trata de sustituir la fuerza jurídica en los casos en que ésta se encontraba ausente. Fue asimilada y aplicada al caso en que un esclavo prometía ciertos servicios a su señor si éste lo manomitía. El votum era una promesa unilateral solemne a favor de la divinidad a cambio del cumplimiento de un deseo. El incumplimiento de esa promesa solo traía como sanción la cólera de los dioses. La pollicitatio constituía también una promesa a favor de un municipio para pagar el haber sido discernido para un puesto público o esperar serlo. En este supuesto es el que trae como antecedente de mayor fuerza, aunque se ha afirmado que su característica no era tanto la unilateralidad de la promesa sino el carácter publicístico.
Régimen del Código Civil y Comercial. El método utilizado y su desarrollo lo hacen con detalle preciso y limitado siguiendo la tendencia doctrinaria intermedia. Dedica el capítulo quinto del título V del libro 3, artículo 1800 a 1814. Los supuestos incluidos son reconocimiento y promesa de pago, concurso público y concurso con premio, promesa pública de recompensa, cartas de crédito. Reconocimiento y promesa de pago. Artículos 733 a 735. Consiste en el acto cuya manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita, donde una persona admite encontrarse obligado a cumplir una prestación. Artículo 1801. Reconocimiento y promesa de pago. La promesa de pago de una obligación realizada unilateralmente hace presumir la existencia de una fuente válida, excepto prueba en contrario. Para el reconocimiento se aplica el artículo 733. Artículo 733. Reconocimiento de la obligación. El reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación. Artículo 734. Reconocimiento y promesa autónoma. El reconocimiento puede referirse a un título o causa anterior. También puede constituir una promesa autónoma de deuda. Artículo 735. Reconocimiento causal. Si el acto del reconocimiento agrava la prestación original o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse al título originario, si no hay una nueva y lícita causa del deber. Promesa pública de recompensa. Art. 1803 a 1806 CCC. Negocio jurídico unilateral anunciado públicamente donde se ofrece una prestación a favor de una persona, indeterminada por la realización de un acto o la obtención de un resultado concreto. Art. 1803. Obligatoriedad. El que mediante anuncios públicos promete recompensar, con una prestación pecuniaria o una distinción, a quien ejecute determinado acto, cumpla determinados requisitos o se encuentre en cierta situación, queda obligado por esa promesa desde el momento en que llega a conocimiento del público. Artículo 1804. Plazo expreso o tácito. La promesa formulada sin plazo, expreso ni tácito, caduca dentro del plazo de 6 meses del último acto de publicidad, si nadie comunica al promitente al acaecimiento del hecho o de la situación prevista. Artículo 1805. Revocación. La promesa sin plazo puede ser retractada en todo tiempo por el promitente. Si tiene plazo, solo puede revocarse antes del vencimiento, con justa causa. En ambos casos, la revocación surte efecto desde que es hecha pública por un medio de publicidad idéntico o equivalente al utilizado para la promesa. Es inoponible a quien ha efectuado el hecho o verificado la situación prevista antes del primer acto de publicidad en forma fehaciente. Artículo 1806. Atribución de la recompensa. Cooperación de varias personas. Sí. Varias personas acreditan por separado el cumplimiento del hecho, los requisitos o la situación previstos en la promesa. La recompensa corresponde a quien primero lo ha comunicado al promitente en forma fehaciente. Si la notificación es simultánea, el promitente debe distribuir la recompensa en partes iguales. Si la prestación es indivisible, la debe atribuir por sorteo. Si varias personas contribuyen a un mismo resultado, se aplica lo que los constituyentes han convenido y puesto en conocimiento del promitente por medio fehaciente. A falta de notificación de convenio unánime, el promitente entrega lo prometido por partes iguales a todos. Si es indivisible, lo atribuye por sorteo, sin perjuicio de las acciones entre los contribuyentes, las que en todos los casos se dirimen por amigables componedores. Concurso público y concurso con premio. Artículo 1807 a 1809 CCC. Es la oferta o promesa de recompensa de una prestación a favor de persona indeterminada o grupo de personas, que cumplan una condición o resulten beneficiarias en un sorteo. Lotería. Se configura como una subespecie de la promesa pública de recompensa y tiene vigencia y virtualidad desarrollada en el tiempo que a su vez atrae por el interés que suscita en los habitantes o personas a quienes va dirigido.
A pesar de la similitud, existen diferencias con la promesa de recompensa, ya que en el concurso la promesa solo se dirige a las personas que aspiran al premio o se presentan a su reclamo, y la prestación no se otorga por la sola petición, sino que es necesario esperar el juzgamiento de su mérito. Artículo 1807. Concurso público. La promesa de recompensa al vencedor de un concurso requiere para su validez que el anuncio respectivo contenga el plazo de presentación de los interesados y de realización de los trabajos previstos. El dictamen del jurado designado en los anuncios obliga a los interesados. A falta de designación, se entiende que la adjudicación queda reservada al promitente. El promitente no puede exigir la cesión de los derechos pecuniarios sobre la obra premiada si esta transmisión no fue prevista en las bases del concurso. Artículo 1808. Destinatarios. La promesa referida en el artículo 1807 puede ser efectuada respecto de cualquier persona o personas determinadas por ciertas calidades que deben ser claramente anunciadas. No pueden efectuarse llamados que realicen diferencias arbitrarias por raza, sexo, religión, ideología, nacionalidad, opinión política o gremial, posición económica o social, o basadas en otra discriminación ilegal. Artículo 1809. Decisión del jurado. El dictamen del jurado obliga a los interesados. Si el jurado decide que todos o varios de los concursantes tienen el mismo mérito, el premio es distribuido en partes iguales entre los designados. Si el premio es indivisible, se adjudica por sorteo. El jurado puede declarar desierto cualquiera de los premios llamados a concurso. Cartas de crédito. Artículo 1802 CCC. Si bien el artículo no las define, indica que son declaraciones de voluntad, aclarando que solo las emiten los bancos u otras entidades autorizadas y que carecen de forma solemne, pues puede utilizarse cualquier tipo de instrumentos. Son títulos valores documentados que sirven para que su tenedor pueda cobrar dinero, ya que el emisor ordena el cumplimiento por medio de otro banco o entidad autorizada a que pague. Artículo 1802. Cartas de crédito. Las obligaciones que resultan para el emisor o confirmante de las cartas de crédito emitidas por bancos u otras entidades autorizadas son declaraciones unilaterales de voluntad. En estos casos puede utilizarse cualquier clase de instrumento. Partícula. Preguntas del examen. ¿Cómo se explica o cómo es posible que una persona quede obligada por sí misma sin la voluntad de la otra parte? Esto se explica con la teoría del vínculo débito y responsabilidad. Nosotros dividimos imaginariamente la obligación en dos momentos, un momento en donde el deudor tenía la presión psicológica de cumplir, que en estos casos se ve claramente ya que es necesario únicamente la concurrencia de la voluntad del deudor, y después la posibilidad de que si no cumplía que el acreedor le pueda exigir. Esa idea de vínculo que nos permite dividir la obligación en dos momentos es la que hace que sea perfectamente válido que una persona se obliga por sí misma y que se constituya una obligación con todos sus elementos. Punto 3. Enriquecimiento sin causa. Lo que trata de hacer es solucionar aquellas situaciones en que alguien se enriquece a costa de otro sin una causa que lo justifique. Artículo 1794. Caracterización. Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituir si subsiste en su poder al tiempo de la demanda. Artículo 1795. Improcedencia de la acción. La acción no es procedente si el ordenamiento jurídico concede al damnificado otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento sufrido. Evolución histórica. A partir de un caso que falla la Corte de Casación francesa en 1892, caso de los abonos. Era un arrendatario que alquilaba un campo, que adquiere unas semillas por parte de un proveedor de una cosecha y nunca las paga. Cuando lo echan del campo, porque tampoco pagaba dicho alquiler, el dueño del campo se enriqueció con unas semillas que no había pagado. Los vendedores de semillas le reclamaron al dueño del campo el pago de dichas semillas y la Corte de Casación francesa hizo lugar a este reclamo con este principio de enriquecimiento sin causa. En su supuesto raro, porque es un tercero el que viene a reclamar.
Derecho comparado. Dos grandes corrientes. Aquellas que reconocen el enriquecimiento sin causa expresamente, como por ejemplo el Código Alemán de 1900, y otras legislaciones que no lo aceptan, como el Código Francés y el Código Civil Argentino derogado. Pero podemos ver que lo incorporan a través de la jurisprudencia. Naturaleza jurídica no deja de ser una fuente de obligaciones, pero está clarísimo que es un principio general de derecho. Requisitos para su ejercicio. Cuando existe esta situación, aquel que se empobrece tiene una acción llamada actio in reimverso, es una acción de restitución. Empobrecimiento del actor puede darse por un aumento de su pasivo, por una disminución de su activo. Enriquecimiento del demandado aumenta su activo o disminuye su pasivo. Un vínculo entre el empobrecimiento y el enriquecimiento. Que no exista una causa que lo justifique. Que no haya una acción mejor por parte del empobrecido. Fundamento de la acción. La justificación es la ausencia de una causa que permita retener ese enriquecimiento. Pregunta de examen. El carácter subsidiario de la acción y por cuánto procede. Subsidiariedad de la acción. ¿Se puede ejercer la acción de enriquecimiento sin causa cuando hay una acción mejor? Además de la acción de enriquecimiento sin causa, se puede reclamar por una acción de daños y perjuicios. Se puede elegir, o como hay una acción de daños y perjuicios, se tiene que utilizar solamente esa. La acción es no subsidiaria. Cuando algo es subsidiario significa que suple a algo principal. Solamente se puede ejercer esta acción cuando no existe una acción mejor. Procede por el monto menor. Diferencias con la acción reivindicatoria. El enriquecimiento sin causa no es una acción reivindicatoria, sino que siempre se trata de una acción de restitución. La acción de restitución es una acción de tipo personal y la acción reivindicatoria es una acción de tipo real. Esto explica que la acción de restitución tiene un plazo de prescripción, que en el caso del actio in reimverso es un plazo de 5 años, mientras que una acción reivindicatoria es imprescriptible. Art. 1794. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda. Efectos. La restitución al estado anterior y siempre en la medida del menor valor entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Punto 4. Inmisión en el derecho jurídico ajeno. Siempre se sostuvo que en el enriquecimiento sin causa, el elemento fundamental es el empobrecimiento del actor. Sin embargo, hay una nueva doctrina que habla de los supuestos en donde no existe ese empobrecimiento, pero igual hay una posibilidad de reclamar condictio por intromisión. Hay una conducta antijurídica, entonces existe la posibilidad de reclamar una indemnización a través de esta acción. Punto 5. Pago. Acto que tiene una función de extinción o solutoria de la obligación. Es decir, que provoca efectos extintivos. Pago indebido. Concepto. Aquel supuesto en el que el accipiens no tiene derecho o no tiene causa para poder retener un pago. Esa falta de causa hace que esté obligado a restituir. Naturaleza jurídica. Es una derivación del principio del enriquecimiento sin causa. Antecedentes. Condictios del derecho romano. Acciones de supuestos de pago sin causa. Condictio. Causa data o causa non secuta. Permite su ejercicio cuando se entrega algo en función de un fin lícito que no se concretaba o luego cesaba su existencia. Ob causa finita. Permitía la repetición cuando una causa dejaba de ser eficaz. Indebiti. Hacía viable la repetición del pago indebido por error. Inius tam causa. Daba ante el pago apoyado en una causa inmoral o ilícita. Furtiva. Aparecía para los casos de hurtos o robos a fin de permitir recuperar los bienes. Es decir, en el derecho romano existían las condiciones que se utilizaban para los distintos supuestos de pago sin causa, que luego fueron todas suplantadas por la actio in reimverso, que apareció después de Justiniano, y que los supuestos que preveían estas condiciones en el derecho romano, hoy en algún punto se mantienen. Como estaba regulado en el Código Civil de Vélez, preveía 4 supuestos de pago indebido: pago por error, pago sin causa, pago por causa ilícita, pago obtenido por medios ilícitos. El principal problema que tenía esta regulación era distinguir los supuestos de pago sin causa y pago por error. El Código Civil Comercial eliminó los supuestos de pago por error.
Prevé en el art. 1796 CCYC 3 supuestos de pago indebido y niega el pago, por error. Pago sin causa. Inciso A, B y C. El artículo prevé varios supuestos. La causa es inexistente. Regla general que se aplica a todos los supuestos. La causa que no se mantiene ya que existía y dejó de serlo. En su origen existe causa suficiente que da sustento al negocio, pero más adelante deja de tener vigencia y virtualidad, permitiendo la repetición de lo pagado. Causa futura que se sabe que no se producirá. Pago de una. Obligación en espera del cumplimiento de una causa futura, que no se producirá por un obstáculo legal o imposibilidad de hecho. Cuando el que recibe el pago no es acreedor. Pago por causa ilícita o inmoral inc. D. Cuando es contraria a derecho, es decir, contraria a las leyes y al orden público o cuando es contraria a las buenas costumbres. En el art. 1799 CCYC Inc. C. En el caso del int. D del artículo 1796, la parte que no actúa con torpeza tiene derecho a la restitución. Si ambas partes actúan torpemente, el crédito tiene el mismo destino que las herencias vacantes. Pago obtenido por medios ilícitos Inc. E. Pago obtenido por medio de la fuerza o que esté viciada la voluntad del solvens. Relacionado con la condictio injustam causa del derecho romano, artículo 1796. Casos. El pago es repetible, si la causa de deber no existe o no subsiste, porque no hay obligación válida. Esa causa deja de existir, o es realizado en consideración a una causa futura, que no se va a producir. Paga quien no está obligado, o no lo está en los alcances en que paga, a menos que lo haga como tercero, recibe el pago quien no es acreedor, a menos que se entregue como liberalidad. La causa del pago es ilícita o inmoral. El pago es obtenido por medios ilícitos. Artículo 1797. Irrelevancia del error. La repetición del pago no está sujeta a que haya sido hecho con error. Acción, de tipo personal de restitución o retribución. Legitimación activa. Quien realiza el pago, solvens y sucesores. Si paga un representante con su patrimonio, lo puede repetir a título propio. Legitimación pasiva. Quien recibe el pago, acipiens y sucesores. Efectos. Hablamos de consecuencias. Se aplica el régimen de las obligaciones de dar para restituir. Artículo 759 y siguientes, cese del derecho a repetir. Artículo 1799 Inc. B. En el caso del inciso B del artículo 1796, la restitución no procede si el acreedor de buena fe se priva de su título o renuncia a las garantías. Quien realiza el pago tiene subrogación legal en los derechos de aquel. Es un supuesto de pago indebido, pero el solvens no puede repetir el pago porque el acipiens se ve impedido por alguna razón de reclamarle a su verdadero deudor. Recibió el pago y devolvió el documento. Es un supuesto de excepción, por lo tanto deben darse una serie de condiciones para que se dé pago sin causa. Quien recibió el pago no es el verdadero acreedor. Que se haya recibido de buena fe. Que no se pueda reclamarle a su verdadero deudor. El solvens se puede subrogar en los derechos del acreedor. Repetición de impuestos ilegales es un supuesto de pago por causa ilícita. Esta normativa ha tenido aplicación y relevancia en los reclamos de contribuyentes por repetición de impuestos, contrarios a las leyes o a los principios que protege la Constitución Nacional. Hay que pagar y después reclamar. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.